completo, o sea, el que vieron ustedes en simulación, el de mesh. Sí, para torres de destilación y para torres de absorción siempre utilicen RASFRAC. No vayan a utilizar los otros que son como métodos cortos, o sea, esos son para diseñarlo, pero no para la simulación como tal. Entonces cuando ustedes meten la torre, les va a pedir que si es equilibrio o basado en fenómeno de transporte, lo dejan de equilibrio. Le piden número de platos, el tipo de condensador. Entonces esa primera torre es de tipo parcial vapor líquido. Entonces va a tener 3 corrientes de salida, reenvío tipo Kelvin, y acá hay 2 cosas que tienen que especificar siempre. Entonces para este caso les decimos que tiene un bottoms to fit ratio de 0.55 y un reflux ratio de 5.7. Entonces con eso lo ponen, lo corren y les va a dar algún resultado. Y después eso nos van a tener que cambiar para cumplir ciertas restricciones. Entonces en este caso solamente tienen que cambiar una cosa, que es el bottoms to fit ratio, para lograr una pureza de 0.99 en la corriente de salida. Y esa es la que no está purificando el estireno. Esta que sale por los fondos va a ser finalmente nuestro producto. Entonces cuando hagan eso, dentro de la misma especificación de la torre, ustedes meten acá en la especificación de la torre, ustedes van a crear un nuevo design spec. Lo que ustedes quieren es una pureza de 0.99, le especifican qué componente, entonces es estireno, y qué corriente, entonces pues la que sea de fondos. Después ustedes crean variar algo, o sea, ustedes quieren especificar eso, tienen que variar algo. En este caso van a variar pues el que ya se había puesto, que es el bottoms to fit ratio, y le ponen unos límites inferior y superior. Lo importante es que el que se especificaba inicialmente, que era de 0.55, esté en el interior de ese rango que le ponen. Entonces, por ejemplo, podría ir, no sé, de 0.3 a 0.9 o algo así. Entonces, eso lo que hace es como iterar cuánto tiene que valer ese bottoms to fit ratio, que es como la relación entre el flujo de destilado de fondos con respecto al flujo de alimentación, y él itera esa relación de forma tal que la pureza de esa corriente les dé 0.99. Entonces, esa es una de las cosas que tienen que hacer. Y lo otro, que es más importante aún, entonces, ustedes terminan de poner todos los equipos, el compresor aquí, y acá ven que tienen una corriente de reciclo. Entonces, háganse cuenta un ejemplo fácil. Ustedes tenían una corriente de tilbenceno, que entraban por ejemplo 100 de tilbenceno como flujo parcial. Eso después llega a otras cosas y eso va a llegar acá al reactor. Entonces, lo que queremos finalmente es que esa corriente que entra al reactor tenga 100. Entonces, esto de acá va a ser mi flujo de entrada, esto va a ser mi flujo mezclado, y acá uno le va a conectar una corriente de reciclo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero al final? Que las sumas de estas dos me den 100. Eso es que el flujo parcial de tilbenceno de la corriente de reciclo más el flujo parcial de la corriente de entrada me dé 100. Entonces, como este flujo de reciclo depende de lo que pase después, yo no lo voy a poder cambiar, eso es algo que me entra. Entonces lo único que yo puedo variar es mi flujo de entrada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que al final mi flujo de entrada sea 100 menos el flujo del reciclo. Entonces yo lo que voy a hacer es que cambio mi flujo de entrada para mantener mi 100 en la corriente de alimentación del reactor. Si uno no hace eso, eso empieza a meter materia y meter materia y meter materia. La mitad de las veces no converge y la otra mitad acá dan unos flujos muy grandes que no tiene sentido. Entonces, lo que uno hace es una pequeña calculadora en el lenguaje de programación Fortran. Entonces todos saben Fortran, ¿verdad? ¿No? ¿No vieron Fortran en simulación? No. Entonces, eso se usa en el nombre, pero no se complica. Entonces uno lo que hace literalmente es ponerle esta expresión y me recalcula el flujo de entrada con esto. Entonces uno tiene que definir dos corrientes, o sea, dos variables, que son estas dos
dos variables de aquí, que son con las que va a jugar. Entonces, esto de acá va a ser el flujo parcial de etilbenceno en la corriente de alimentación, que es este de aquí. Ah, bueno, se meten a Flowsheeting Options y en donde dice Calculator le crean una nueva. ¿Sí? Y ahí les va. Yo puedo hacer el design specs de la torre ahí. No, la idea es que antes, o sea, ustedes hacen el design spec, miren cuánto les dio, lo cambian y luego les activan. Pero no lo puedo hacer, es que ustedes lo hicieron desde la torre. No, es mejor en la torre. ¿Toca en la torre? Sí, porque uno primero mueve los grados de libertad de la torre y luego cambia los del proceso. Entonces, lo que hacía Fabio, en Flowsheet Options, abren Calculator y pongan uno nuevo. Anoten eso que les va a tocar hacer. Sí, acá, nuevo, y ahí les da. Entonces, acá les va a pedir unas variables. Entonces, le dicen nuevo. Bueno, ahora el impulso. Entonces, ustedes le ponen un nombre que sea, seleccionan el tipo de variable que sea para más fácil de encontrar. Entonces, es una variable de las corrientes. La variable que ustedes están buscando se llama molflow, que son flujos parciales, y pues seleccionen el componente que es etilbenceno. Y asegúrense que las unidades estén en kilomol por hora. Hacen lo mismo para el otro flujo, que es igual lo mismo, pero el de la corriente 42, que es la que viene de reciclo. Luego le dicen que calcule, entonces le ponen la opción de que sea Fortran, dan 7 espacios en blanco, y luego ponen la ecuación que ustedes quieren poner. En este caso es que la alimentación sea pues 371, que es el flujo real, menos el flujo de reciclo. Y eso es la forma de recalcular. Acuérdense, 7 espacios en blanco. Pues o sea, este es el nombre que tú le pusiste a tu variable. Este. ¿Acá? Fortran. No, eso no sale por la costura. ¿Cómo así? Tú vas a crear uno nuevo, creas ahí el número de la variable. Sí, o sea, es que me recalculo la alimentación Para que según el reciclo, para que siempre sea pues, 371 en este caso. ¿Sí? O sea, es lo mismo, son 7 espacios en blanco porque los primeros 7 no los lee esta cosa. Luego uno pone mi flujo de alimentación, como sea que yo lo vaya llamado cuando definir las variables, que sea 371 kilomol por hora menos el flujo que viene en el reciclo. ¿Sí? Listo. Luego uno le dice que la secuencia sea antes de una unidad de operación y que esa unidad sea el mezclador. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Ustedes se acuerdan en simulación cuando vieron los métodos de cosa esta, que es como sustitución sucesiva, waste y esa cosa? Que él empieza como equipo por equipo y luego llega acá y luego se devuelve. Entonces, cuando llega este equipo, lo que hace es recalcular. Antes de hacer esta operación, recalculen este flujo para cumplir ese costo. Entonces, acuérdense, ustedes terminan la simulación, ¿sí? No conectan el reciclo. No conectan el reciclo y la corren. Ahí no les va a pasar nada. Antes de conectarlo, tienen que meter la calculadora para poderlo correr y que no les haga ningún problema, ¿sí? Pero antes, primero terminen toda la simulación y ahí sí miren qué pasa con el reciclo después. ¿Listo? ¿Claro todos seguros? hay una referencia que era el componente, ¿cuál era el ¿Dónde? en la primera? ¿En la definición? Uno debe definir las variables. Sí, no, abajo en el ahí ese cuál es el de reciclo. ¿Dónde dice? Ah, acá ya, el tipo. O sea, acá tengo que poner la variable es molflow de la corriente que uno quiere. En este caso, si es la de reciclo, pues la de reciclo. Y el componente.